Les saludo con la hermosa paz del Señor en este nuevo día, en este nuevo amanecer, en este inicio del mes de mayo. Por lo tanto, yo le pido, tenga listo su pan, su vino, su jugo. De esa manera, nosotros vamos a iniciar esta reflexión, pero al final, precisamente estaremos participando de la Santa Cena del Señor, que por cierto es un privilegio el poder recordar ese sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que hoy Él vive a la derecha del Padre y está intercediendo por usted y por mí. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, hasta su segunda venida, nosotros tenemos que recordar con alegría, con gozo, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, vive. Hoy quiero compartir con usted, en vista de las circunstancias por las que estamos atravesando nuevamente, no hemos podido asistir a la iglesia físicamente, a la congregación de la Río Coca, pero estamos a través de este medio y allí donde usted está en su hogar, con su familia, es precisamente en donde con seguridad, ¿no es cierto? Usted preparó ya, todo está listo, está juntamente con toda su familia participando de este tiempo en que Dios será hablando a nuestras vidas. Por lo tanto, una vez más, yo le pido, prepare su corazón, prepare todo su ser. Eh, Pídale al Señor que Él sea hablando hoy, que Él sea tocando, manifestándose a través de su Santo Espíritu en su vida y en toda su familia. Quiero compartir hoy una reflexión con relación al Dios Todopoderoso, a ese Dios omnipotente, a ese Dios omnipresente, a ese Dios maravilloso que está en todos los lados, pero con un propósito, con un anhelo, el deseo profundo de bendecir su vida. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta de que este Dios, el único y verdadero Dios, es un Dios de imposibles. Y es allí porque de una u otra forma Dios se ha manifestado, Dios se está manifestando en cada uno de nosotros porque creemos en su poder. Y es allí quizá hoy se encuentre en un episodio en donde su fe tambalea al ver las circunstancias que le rodean. Y es allí donde yo no sé exactamente cuál es la situación, pero déjeme decirle, yo sí sé que hay un Dios de imposibles. Quizás sienta que lo que se ha presentado en su vida es algo imposible de cambiar o de superar, pero debemos nosotros darnos cuenta, nosotros no podemos minimizar el poder de Dios. Nunca crean que algo puede ser mayor que el poder soberano y transformador de Dios. Es algo que nosotros tenemos que recordar, aplicar y sobre todo creer con todo nuestro corazón que nuestro Dios, el Shaddai, nuestro Dios, Jehová Jireh, nuestro Dios, Jehová Nisi, nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios de imposibles. ¿Cómo quiero yo transmitir esto? Porque yo necesito de lo que estoy diciendo, lo que le estoy transmitiendo, una base
bíblica para respaldarme y que usted también conozca que definitivamente yo no estoy hablando solamente por emocionalismo, yo le estoy hablando la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, hay una frase maravillosa, hay algo especial que seguramente usted algún momento ya lo leyó. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Se trata de una conversación que tuvo María con el ángel, en donde se menciona precisamente de cómo ella podía concebir si no había estado con ningún hombre. Entonces, allí es precisamente en donde manifiesta y dice que para Dios nada es imposible. Y antecede a este versículo 37 y dice la palabra de Dios en el 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y nuevamente le repito el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Si analizamos nosotros por un momento la situación por la que tanto María como en este caso Elizabeth pasaron, definitivamente para el ser humano no había ninguna posibilidad. Pero allí es precisamente en donde yo quiero recordarle, en donde yo quiero hacerle ver, en donde yo quiero que usted se dé cuenta que nosotros tenemos a un Dios de imposibles. Porque es allí donde se manifiesta e imagínese, por eso le empecé diciendo, no sé por las circunstancias que usted esté atravesando, no sé exactamente lo que hoy usted necesite, no sé si usted o algún pariente cercano está sufriendo la situación adversa, difícil de esta tremenda pandemia. No sé si alguien allí está en un hospital, alguien está enfermo, pero déjeme decirle hoy y recordarle que para Dios no hay nada imposible. Dios dice y declara, porque nada hay imposible para Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, las circunstancias o dentro de las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos y dentro de las limitaciones que existe en la medicina, en la ciencia, porque hasta hoy es verdad que ya existen vacunas para este virus, pero de todas maneras sigue llevándose muchas personas, quitando la vida de muchos familiares y de amigos. Es allí donde podríamos decir, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando? Recuerde también esto, Dios tiene su tiempo. Él no se adelanta y tampoco se atrasa. Él llega justo el momento preciso. Y es allí donde nosotros con fe tenemos que esperar que definitivamente esto, todo pasará. Sí, todo pasará porque nuestro Dios tiene el control. Pero le recuerdo algo, es allí donde según lo que nosotros habíamos acabado de relatar, ¿no es cierto? Había una imposibilidad en la vida de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Es allí donde como una persona de edad podía, sobre todo siendo estéril, podía concebir. Pero es allí donde Dios declara, y le vuelvo a repetir, y es más, estaré repitiendo esta frase porque es muy necesario que nosotros no solamente la grabemos, sino que la pongamos en práctica, que nosotros podamos vivirla, porque nada hay imposible para Dios.
También podemos recordar las circunstancias en las que se encontraba Sarai y Abraham. Recuerde allí, allá en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que ellos, tanto Abraham como Sara, fue cambiado su nombre. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Que ellos se rieron cuando escucharon la noticia de que Sara iba a concebir un hijo. ¿Por qué? Recuerde usted, Abraham estaba ya de 100 años de edad. Sara, su esposa, tenía 90 años. Y dice la palabra de Dios que además de ser estéril, se le pasó el tiempo de concebir, el tiempo de las mujeres. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pregunto, ¿sería factible en esas circunstancias que Sara pueda concebir? Definitivamente no. Nosotros no podemos culpar, nosotros no podemos criticar tal vez la reacción tanto de Abraham como de Sara. Y es más, Sara negó que se había reído, sí, porque tuvo miedo. Pero es allí que a pesar de reírse, ¿por qué? Le digo expresamente en relación a la situación que estamos viviendo. Yo le digo, yo le transmito esto, porque nada hay imposible para Dios. Y probablemente alguien se va a reír porque va a decir, usted no sabe la situación por la que estoy pasando, usted no sabe el problema en el que estoy afrontando, es más, esto no tiene solución. Pero es allí precisamente, por eso le estoy comparando, por eso le estoy exponiendo, por eso le estoy indicando que si allá, en la situación que se encontraba Sara y Abraham, se produjo algo maravilloso y especial en un tiempo en donde era imposible para el ser humano. Se produjo lo maravilloso y declara allí la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros recordemos precisamente esto. En Romanos 4:18, la palabra de Dios dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Es allí. Y esta frase que se menciona aquí, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Que nosotros podemos entender con eso, que definitivamente, así como usted dijo, usted no sabe lo que yo estoy pasando, la situación por la que yo estoy atravesando no tiene solución. Eso es precisamente. Cuando yo creo que no tiene solución, es cuando Dios dice, ahora llega el tiempo, ahora llega el momento, cuando no hay posibilidad para el hombre, pasa al terreno de la imposibilidad, en donde Dios obra poderosamente. Así que si usted se rió de lo que yo le estoy diciendo, ¿sabe qué? Dios obrará, Dios hará cosas maravillosas en su vida, en su familia, en su salud, en su trabajo, en todo lo que aparentemente no hay solución. En la situación por la que usted está atravesando, tal vez allá en su país, con relación al aspecto político, a la situación económica, no importa, no, si aun cuando usted se haya reído de todo esto, ¿sabe qué? Déjeme decirle, aunque haya venido esa duda en usted, aunque haya tocado la desesperación en su vida por no saber qué hacer, hoy Dios está declarando, porque nada hay imposible para Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Abraham. No se debilitó sabiendo que él, siendo de casi 100 años y de la esterilidad de la matriz de Sara, ¿sabe qué? Abraham creyó, tampoco dudó, porque la incredulidad
hace precisamente que nosotros comencemos a dudar. No, la promesa de Dios es más. Déjenme decirles, cuando Dios promete, esto se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe qué? Es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Hay una promesa de parte de Dios y Dios será obrando poderosamente en su vida, porque mi Dios es un Dios de imposibles. Por lo tanto, es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de qué, de que Dios está obrando a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo nos encontremos, a pesar de que hoy nuevamente estemos encerrados. ¿Sabe qué? Demos gracias a Dios porque Él nos está cuidando y no hay mejor lugar para estar tan tranquilo y feliz que estar en nuestra casa, estar con nuestra familia, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya enfermedad. Dios está obrando porque nada hay imposible para Dios. Es allí donde yo quiero recordarle también lo siguiente. ¿Qué es lo que dice allá en Génesis capítulo 18, versículo 14? Es importante que nosotros leamos porque es allí donde podemos ver que la promesa de Dios se cumplirá en su tiempo, no en el nuestro. Es Dios el que menciona y Dios declara, ¿sabes qué? En tal fecha la promesa o el cumplimiento de la promesa se realizará. Decía Génesis 18, 14. Y empieza con la pregunta. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Repito, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué cree usted? Según lo que usted está viviendo, según lo que está experimentando, según por lo que está pasando, repito, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y completa este versículo diciendo, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Dios para Abraham y para Sara. De la misma manera, Dios hoy nos está hablando, Dios hoy nos está diciendo, ¿sabes qué? Al tiempo señalado volveré a ti. Te bendeciré, al tiempo señalado te sanaré, al tiempo señalado te restauraré, al tiempo señalado haré algo maravilloso, algo que para ti es imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros debemos confiar en Dios y no dejar que nos influya el panorama en el que vivimos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Sobre aquello que parece imposible para nosotros, recuerde, en el momento en que yo ya no puedo hacer nada, en el momento en que ya mi capacidad no me permite, en el momento en que mis fuerzas ya no me dan, es cuando llega al terreno de la imposibilidad de Dios y ahí es cuando Él comienza a obrar si creemos en Él. Lo difícil para usted es fácil. Aleluya. No se trata de lo que yo puedo hacer, porque ya no puedo hacer más. Se trata de lo que Dios es capaz de hacer. Gloria a Dios. Recuerde esto. No se trata de lo que yo puedo o debo hacer. Lo importante aquí es creer en Dios, que Él todo lo puede. Es más, hay algo maravilloso que nosotros debemos entender aquí. No mire lo que usted como humano puede hacer. No podemos. Es algo que allí nosotros tenemos que rendirnos y decir, Señor, hasta aquí llegué. No puedo más, Señor. Tú sabes he luchado, tú sabes he intentado, tú sabes, Señor, cuántas veces he procurado que la situación cambie,
no puede. Es allí en donde nosotros le estamos diciendo, Señor, pongo en tus manos y lo imposible se hará. ¿Sabe qué? Si no fuera posible, Dios no lo hubiera dicho. ¿Sí? Si para Dios no fuera posible hacerlo, Él no lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho a Sara, no lo hubiera dicho a Abraham, no lo hubiera dicho a María, no lo hubiera dicho a Elizabeth, no lo hubiera dicho. Pero como nosotros sabemos que nuestro Dios cumple su palabra, porque es un Dios de imposibles. Por lo tanto, si no fuera posible, Dios no lo hubiera dicho. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está usted esperando? ¿Qué es lo que usted está viendo hoy? ¿Imposible? Sí, es para usted imposible. Es para mí imposible, pero no para nuestro Dios. Vemos allá en la Biblia cómo Jesús hizo milagros desde que Él nació hasta hoy. No es cuestión de que dejó de hacer. Jesús sigue manifestándose, Jesús sigue obrando, Jesús sigue tocando vidas, Jesús sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque es un Dios de imposibles. Porque para Él no hay ninguna promesa demasiado difícil para que Dios no la cumpla. No hay. Todas las promesas que están registradas en la palabra de Dios, todas se cumplen. No hay corazón duro que Dios no pueda ablandar. Sí, aun cuando usted está resistiéndose a lo que hoy está escuchando, déjeme decirle, para Dios no es imposible cambiar ese corazón. No hay ninguna oración demasiado difícil para que Dios no conteste. Dios siempre contestará esa oración, porque el momento en que nosotros elevamos nuestra voz al Dios de poder y de gloria, sabiendo que Él siempre escucha, pero déjenme decirle una cosa adicional. Nuestro Dios no solamente escucha, nuestro Dios obra. Nuestro Dios contesta, nuestro Dios realiza el milagro que estábamos esperando. Aleluya. No hay ningún problema demasiado difícil para que Dios no lo solucione. En estas circunstancias les recuerdo nuevamente, a pesar de todo lo que estemos pasando, Dios tiene el control y para Él no es imposible. En su tiempo, Dios nos mostrará. Recuerde esto que le estoy diciendo y si quiere usted, tome nota. La fecha y la forma como yo le estoy mencionando. Dios quitará todo esto. Dios nos dará la victoria. Dios hará que toda esta circunstancia por la que el mundo entero está pasando, estamos pasando todos nosotros, Dios nos dará la solución, porque para Dios nada es imposible. No hay ningún lugar demasiado difícil para que Dios traiga avivamiento, para que Dios haga un cambio, para que Dios transforme. ¿Okay? La palabra de Dios lo declara. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice la palabra de Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que Dios está haciendo, está trabajando, está obrando, porque para Dios nada hay imposible. Déjeme mostrarle, y con esto vamos dándonos cuenta que definitivamente nuestro Dios sigue obrando, pero sigue obrando a su manera. No nos engañemos creyendo que no es factible. No nos engañemos pensando que esto que a usted le está pasando no es posible solucionarlo. No se
engañe. No permita que el enemigo ataque y ponga duda en su corazón. No, para Dios, recuerde, nada es imposible, porque es el Dios de imposibles. Nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios de imposibles. Y le decía, no nos engañemos creyendo que no es factible. El problema es que no estamos aceptando, no estamos aceptando su preciosa voluntad, no estamos esperando en su tiempo. A veces nosotros, ¿no es cierto?, queremos, a veces nosotros consideramos, a veces nosotros simplemente de una u otra manera queremos obligar a que las cosas se den ya. Qué lindo que fuera, ¿no? De que yo pido y enseguida se manifieste. Pero hay ocasiones en que tenemos que esperar. Como en esta ocasión ya ha pasado más de un año y todavía aparentemente no pasa nada. No se engañe, no permita que la duda llegue a su corazón. Mi Dios está obrando, mi Dios está trabajando, mi Dios está haciendo cosas maravillosas, porque a pesar de todo esto, nosotros hemos visto grandes milagros en nuestras vidas y seguiremos viendo. Recuerde, allí donde usted está, si usted está escuchando, si usted está en la cama o en un hospital o en su casa, ¿sabe qué? Si usted está contagiado, déjeme decirle, hay un Dios de imposibles que tocará su corazón. Créale al Señor, no me crea a mí, créale a Dios y en su palabra que Él obra, porque lo que Él promete siempre lo cumple. Aleluya. Si allá dice en Jeremías 32:27, en cosas que no logramos entender, en donde Dios obra conforme a su preciosa y bendita voluntad. Grábese esto, sí. Hay cosas que nosotros no podemos entender, hay cosas que nosotros no podemos entender, pero es allí donde Dios obra, es allí donde Dios trabaja, es allí donde Dios hace ese milagro, es allí donde Dios hace lo imposible en relación a su preciosa y bendita voluntad. Muchas veces nos frustramos por lo que estamos viviendo en el presente. Que tanto usted como yo hagamos, sino algo más bien que Dios lo manifieste, Dios lo haga enseguida. Sí, yo no puedo hacer nada. Yo estoy hoy compartiendo su bendita palabra, pero ¿sabe por qué? Porque justamente Dios está hablando a nuestro corazón y nos está recordando que hay algo maravilloso que sucederá en usted, en su familia, pero créanle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que por la gloriosa respuesta de Dios, que es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta y decir, gracias Señor, porque también allá en Jeremías declara, dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Recuerde, nuestro Dios es un Dios de imposibles. No hay nada difícil para Dios. Pero déjeme decirle y de esta manera ir concluyendo esta reflexión, en que definitivamente se trata de que nosotros no podemos hacer mucho, pero Dios lo puede todo. Para Dios había una razón, y esa razón era que sus ojos estaban en el futuro, no solo en el presente. Dios hoy está en control del presente, pero mira algo diferente a lo que nosotros no conocemos. Y es allí a donde Dios nos está llevando, porque Dios está obrando poderosamente.
He aquí, dice la palabra de Dios, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, Dios el que creó, Dios el que hizo de la nada todo lo que hoy nosotros podemos ver. Entonces, nuevamente, pregunta, ¿habrá algo que sea difícil? Para mí, dice Dios, definitivamente, no. No minimicemos a Dios pidiendo cosas tan pequeñas, porque es así. A veces nosotros pasamos el tiempo pidiendo cosas que sí nosotros podemos hacer. Dejémosle a Dios lo imposible. Nosotros hagamos lo que realmente tenemos que hacer, porque la palabra de Dios también dice, lo declaró allá a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo todos los días, todo el tiempo y por donde tú vayas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir adelante, esforzándonos y ser valientes, pero sobre todo creyendo un Dios todopoderoso, que si se presenta un muro como de Jericó, Dios lo derribará. Y es allí donde nosotros debemos creer, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Recuerde, yo no sé lo que usted está atravesando. Yo no conozco exactamente cuál es su necesidad, pero sí, una vez más le recuerdo, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Aleluya. Gloria a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias por este tiempo y sabemos que tú estás obrando y sabemos, Señor bendito Dios, que tú seguirás haciendo cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste hoy en la vida de todas aquellas personas que te creen y confían. Aleluya. Inmediatamente vamos a ver lo que hoy habíamos mencionado al inicio de la reflexión. Es el primer domingo del mes de mayo. Y es allí donde nosotros, no por costumbre, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios, en que nosotros debemos recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde la palabra de Dios declara lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sabe qué? Es allí donde vamos precisamente a preparar el pan y el vino. Y ahí nosotros vamos, antes de tomar esto, antes de tomar el pan o el vino, ¿sabe qué? Vamos a hacer una oración. Y allí donde usted está, yo le pido, incline su rostro por reverencia a nuestro Dios y digámosle: Padre, bendito Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias por tu infinito amor y porque sabemos que tú eres un Dios de imposibles. Aquí, Señor bendito Dios, te pido perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras debilidades, por haberte fallado, por haberte ofendido, Señor, perdónanos. Y conocedores de tu infinita misericordia y de tu amor, recibimos ese perdón y nos acercamos hoy, Señor, a la mesa para tomar de este pan y de este vino, que por cierto, Señor, queremos que bendigas allí en cada uno de los hogares. Bendice, Señor, el pan, símbolo de tu cuerpo. Bendice, Señor, aquel jugo, aquel vino, Señor bendito Dios, que representa la sangre derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Papito Dios. Y ahora vamos a tomar del pan y vamos a leer su bendita palabra. Declara: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mucha referencia y agradecimiento en nuestro corazón. Tomemos el pan. Aleluya. Tomamos la copa y dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Oh bendito Dios, todopoderoso Rey, gracias Señor. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos regalas, en que podemos ser partícipes, Señor bendito Dios, de esta cena. Gracias, Padre, todas tus bendiciones. Gracias por tus cuidados y gracias, Señor, porque hoy hemos recibido lo imposible en nuestras vidas. Que el Señor bendiga poderosamente, que el Señor les dé mucha sabiduría, pero sobre todo que les llene de paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. Denle un abrazo fuerte a la persona que se encuentra a su lado y dígale, lo imposible se hará en tu vida, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Amén.